honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso de Galilea va a venir el Mesías? El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo otros decían: este es el Mesías, pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunas querían detener a Jesús, pero nadie puso la mano sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin ser escuchado antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás, de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este santo y sagrado Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Hoy el Evangelio nos narra un capítulo especial donde en varias ocasiones quisieron atentar contra Jesús y quisieron ponerle trampas y quisieron apresarlo. Tanta fue su frustración que tuvieron que entablar un plan nocturno, a escondidas, a través de un traidor que fue Judas Iscariote, para poder dominar a Jesús y poderlo llevar. Tanto así que ellos llegan y Jesús le dicen: ¿por qué vienen a esta hora, en la noche? Vienen a atraparme. ¿Por qué no lo hicieron de día? Vienen como si yo fuera un ladrón. Y precisamente el poder de Dios, al estar con él, varias ocasiones quisieron arrestarlo, varias ocasiones quisieron hacerle daño, varias ocasiones quisieron apiedrarlo. Recordémoslo que la blasfemia, que era el pecado más grave del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, era la blasfemia. Ir en contra de la Torá, de la Taná, de lo que Moisés y la ley y los profetas habían dicho. Y tenía dos castigos: uno era apiedrarlo y otro es tirarlo de un sitio muy alto o a un abismo. Y trataron varias veces, pero él se escabullía o pasaba por la gente y la gente no lo reconocía, o la gente no tenía como ese deseo de cogerlo. Ya cuando él estaba ahí, tenían esas ganas, pero ya al tenerlo o al pasar delante de él, estar con él, veían la majestad de Cristo, veían la majestad del Padre en él y cambiaban. Por eso estos llegan hasta allá y lo cuestionan, los sumos sacerdotes los cuestionan, y sale Nicodemo, porque había varios que secretamente seguían a Jesús, algunos porque les gustaba hablar con él, otros porque Jesús los motivaba a buscarlos. Jesús recibía a todos. A veces tenemos un presupuesto donde decimos que Jesús estaba en contra de los sacerdotes, de los fariseos. No estaba en contra de ellos como tal, del ser, sino de las políticas económicas, jurídicas, sociales que ellos manejaban, injustas con el pueblo de Israel. Venían fariseos, venían saduceos, venían maestros de la ley, levitas, venían del partido cananeo, venían de muchos lados, desde los más importantes hasta los más humildes, y Jesús los recibía.
Para él no era detrimento o una cuestión clasista o social decir es que él viene de tal lado, entonces sí lo atiendo, al otro no, o este sí es más importante que el otro no. Dios, Jesús, le daba el puesto a cada uno el que se lo correspondía. Y Nicodemo, dice la Escritura y en los libros apócrifos, los libros secretos, ocultos, que varios de los sumos sacerdotes venían a pedir consejo, hablaban con Jesús, discutían la Torá, hablaban de la ley del Señor y eran partidarios en secreto de Jesús. Pero sí, obviamente, buscaban la causa legal para decir de dónde venía. Ese era el problema, buscaban una causa para embalar a Jesús, para desaparecerlo, y necesitaban algo. Cuando Nicodemo les dice, pero es que hay que escucharlo, no podemos juzgarlo porque sí, porque el juicio que estaba establecido por Moisés y los sumos sacerdotes no era que cogieran a la persona y la desaparecían de una vez, tenían que hacerle un juicio con el Sanedrín, la autoridad máxima de los sabios, de los ancianos y de los sumos sacerdotes, que ahí en ese grupo estaban los levitas, estaban los maestros de la ley, estaban los fariseos, los de más alto rango. Tenían que hacer un juicio que era propio de ellos. Cuando ya pasaban las cosas, lo llevaban ante los romanos o los griegos cuando estaba la invasión helenística. Es por eso que hacen el juicio con Jesús, lo quieren destruir, desaparecer, pero ellos no tienen la potestad, porque el que tenía la potestad era Poncio Pilatos, por ser procurador romano, ser el que decidía quién vivía y quién moría. Y él les dice a Nicodemo, no, pero no podemos ser injustos, porque miraban desesperadamente cómo librarse de él. Y él les dice, mire, que es que de donde sale Jesús, de Galilea, no ha salido nada bueno, no sale nada bueno, no ha salido un profeta. Con esto lo que buscaban es menguar, disminuir la misión de Jesús. Pero aparte de donde hubiera nacido Jesús, Él venía con un propósito de salvación para todos nosotros y de protección. Es importante entender la protección que Dios nos da en la vida. Y es esa protección que Dios le da el Padre, le da a Jesús para hacer su ministerio. Y eso lo vemos en el Evangelio. Llegan enemigos, hacen planes, quieren destruirlo, pero primero está el poder y la mano de Dios. ¿Cuándo ocurre que Jesús viene en la noche como vil ladrón a llevárselo? Cuando ya está todo preparado, en el plan divino para la Pascua. Después de la Pascua se da este evento donde lo llevan a los juzgados, le hacen un juicio injusto, y es ahí cuando deciden lo secuestran a Jesús y deciden desaparecerlo. Y como ellos no tienen ese poder inmediato, se lo envían a Poncio Pilatos, y ustedes ya saben qué sucede después, que pronto lo vamos a conmemorar en la Semana Santa, la crucifixión, pero no solo la crucifixión, sino la resurrección. ¿Pero por qué? Porque él ya estaba listo, porque era su momento, no era antes, no era después, era en ese momento. Por eso Jesús hubiera podido pelear. Es más, vemos como Pedro hiere a uno de los centuriones, de los soldados que vienen. Y Jesús le dice, el que hierro mata, al hierro muere. Entonces es importante entender de que ya Jesús estaba listo, preparado para el culmen de su misión. ¿Cuál era? Dar su vida por nosotros, salvarnos, volvernos a reconectar, hacer esa conexión del reino de los cielos, ese pacto nuevo y eterno. Pero en su vida pública, en todo lo que él hizo, tuvo que enfrentar dificultades, tuvo que enfrentar rechazo, tuvo que enfrentar gente que se oponía a él, gente que lo quería destruir, gente que lo quería desaparecer. Pero él estuvo siempre firme, él no salió corriendo. Dice la Escritura que él, lo que hoy leímos y lo que leemos en otros pasajes, salía de frente de ellos. Muchas veces en las sinagogas donde él entraba, había solo una puerta grande, que era la de entrada y la de salida, no había otra puerta más. Y dice la Escritura que salía por esa puerta. Querían atraparlo,
querían deshacerse de él, querían justiciarlo, pero él salía con su frente en alto, victorioso, porque el poder del Dios Todopoderoso estaba con él. El Espíritu Santo está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Eso dice en Isaías, y es cuando inicia su ministerio, donde lee ese pergamino, lee ese rollo de Isaías. Y muchas veces causaba polémica, y muchos le tendían trampas mortales, pero Jesús siempre salía adelante. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios, cuando estamos en el camino de Dios, Dios nos da las herramientas. Eso no quiere decir que pasemos momentos difíciles. Jesús pasó momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, lloró, la traición, en momentos sintió hambre y frío. Nosotros somos humanos, tenemos carne, huesos, por eso sentimos, también tenemos corazón, emociones, y a veces nos sentimos atacados, a veces el enemigo nos ataca, nos urge planes para deshacerse de nosotros, para hacernos daño. Hay ataques de brujería, de hechicería, ataques de envidia, de malas palabras, gente que conspira en contra de nosotros, gente que no está de acuerdo en la forma en que vivimos, en la forma en que pensamos y lo que queremos hacer. Pero si nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu Santo, estamos fortalecidos que el Señor es el Salvador, Él es mi protector y no me va a abandonar, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir a través de la multitud de la gente, como Jesús salía y no le tocaba ni un pelo. ¿Por qué? Porque la protección del Señor está con nosotros. Pero es algo que tenemos que tener convencido. Jesús tenía ese convencimiento. Por eso era difícil que lo tocaran, porque tenía el poder de Dios y porque estaba seguro de su misión, de que Él es y será nuestro Salvador, y que Él tenía su misión y su plan divino. Solo lo iban a tocar cuando el Padre lo decidiera, que era en ese momento para cuando Él tendría que dar su vida para salvarnos. Ese fue el único momento. De resto, muchas veces quisieron hacerle atentados, muchas veces quisieron deshacerse de Él, pero Dios lo protegió. Dios da todo. Dios da la salud, el progreso, la protección. Tenemos que confiar en su protección, en que Él está con nosotros. Dice el Salmo: yo enviaré sobre ti los ángeles, para que los ángeles vayan delante de ustedes, para que sus pies no tropiecen. No nos desesperemos, no nos angustiemos cuando las cosas sean difíciles. No pensemos que Dios nos ha abandonado. Él está con nosotros, Él camina con nosotros y vamos a salir adelante.